Bienvenidos a la clase 8 de Sistemas de Control Aplicados. Vamos a continuar nuestra revisión del tema de sistemas de segundo orden subamortiguados, ¿no es cierto? Que era el gran capítulo o la gran sección que estábamos viendo ahorita, ¿no? Nos vamos a enfocar, luego de haber resuelto la ecuación diferencial de un oscilador o de la ecuación diferencial de un oscilador simple, que es esta roja que tenemos aquí arriba, ¿no? Habíamos sacado 4 casos, eh, el no amortiguado, el críticamente amortiguado, aquí me olvidé de ponerle nombre, el tercero era el sobreamortiguado, no me avisó nadie, el sobreamortiguado, el sobreamortiguado, y el último era el subamortiguado. Y habíamos dicho que este subamortiguado era el más común y el que nos interesaba más, ¿no es cierto? El que nos iba a eh, ocupar la mayor cantidad de nuestro análisis, ¿no es cierto? Los otros tres, si bien ciertos son importantes, no los vamos a estudiar a fondo por la sencilla razón de que la mayoría de sistemas físicos oscilatorios son sistemas subamortiguados, ¿sí? Un columpio, sistema subamortiguado. Un péndulo, sistema subamortiguado. Una mesa, sistema subamortiguado. El poste de luz, sistema subamortiguado. O sea, la mayoría de sistemas físicos que hay en el mundo son subamortiguados, ¿sí? Entonces, ese es el que nos interesa estudiar, el que existe en el mundo. Luego, vimos cómo se ve la respuesta de estos sistemas ante una excitación de escalón unitario, que es esta roja que vemos aquí, y cómo, dependiendo del tipo de sistema, vamos a tener diferentes respuestas. Por ejemplo, la respuesta del sistema no amortiguado va a ser una oscilación constante y continua que no decae nunca. La respuesta de un sistema subamortiguado va a ser una oscilación que decae, ¿no verdad? Y las otras dos no van a ser sistemas oscilatorios, básicamente, ¿no? Y al final definimos la ecuación diferencial que gobierna este movimiento, la ecuación diferencial general que gobierna este movimiento, que es una combinación de una función exponencial con una función armónica, que justamente es lo que nos da esa combinación de oscilación y decaimiento, ¿cierto? Este de aquí es la envolvente, y este de aquí es la oscilación, y este de aquí es básicamente en donde empieza, ¿verdad? Empieza a una amplitud dada, en este caso un escalón unitario, ¿no es cierto? Y así es como se ven las diferentes respuestas de diferentes sistemas sometidos a diferentes coeficientes de amortiguamiento. Empezando por el 0,2, que es el que tiene la envolvente más, digamos, que decae más lentamente, hasta el que tiene el coeficiente de amortiguamiento, pongamos el 0,8 porque el 1 es ya eh, críticamente amortiguado, el 0,8 será este que decae súper rápido, ¿verdad? Y luego, al final de la clase, hicimos una representación de estos dos parámetros que habíamos definido en nuestra ecuación diferencial, que son la frecuencia natural y el amortiguamiento, cómo estos parámetros o combinaciones de estos parámetros se pueden expresar o se pueden dibujar en el plano de Laplace, ¿no? No expliqué el plano de Laplace, pero básicamente el plano de Laplace es un plano en cuyo eje de las abscisas es la variable real de Laplace, o sea, sigma, ¿no es cierto? Recuerden que la variable de Laplace es sigma más j omega, ¿no es cierto? Y el eje de las ordenadas, o sea, el eje vertical es la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, más o menos se ve así en el diagrama de Laplace, ¿no? En el eje real tenemos la parte sigma de la variable de Laplace, y en el eje imaginario tenemos la parte imaginaria de Laplace, ¿no es cierto? Y entonces, eh, estos valores en este caso es Z, no es Z, no es sigma, perdón, esto es S, ¿no es cierto? El valor de donde están ubicados los polos o las raíces de la ecuación diferencial, S1, 2. Se pueden dibujar o expresar gráficamente en el plano de Laplace, ¿no es cierto? Yo dibujo la ubicación de estas raíces en el plano, o sea, menos z omega n más menos omega n por 1 menos z cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser mi coordenada vertical, ¿verdad? Como que fuera la coordenada y en un plano cartesiano, y esta va a ser mi coordenada
horizontal o mi coordenada X en un plano cartesiano. En este caso es mi coordenada real, mi coordenada imaginaria. Aquí estoy dibujando la coordenada real, ¿no? Menos z omega n. Este es el punto menos z omega n. Y este va a ser el punto omega n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Entonces, justamente esas serían las coordenadas de la raíz de este sistema, ¿verdad? Y lo que yo había avanzado era que estas coordenadas tienen ciertas propiedades geométricas súper importantes, ¿no? Que se relacionan con las especificaciones transientes de un sistema de segundo orden subamortiguado, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, la primera cosa importante que había notado era que esta línea de aquí, llamémosle fasor, un fasor es un vector, entre comillas, que une el origen con, o no el origen necesariamente, pero une puntos en el plano complejo, ¿no es cierto? Entonces, este fasor que une el origen del plano de Laplace con la ubicación del polo, tiene una inclinación que está dada por el amortiguamiento, ¿verdad? Es básicamente, este ángulo de aquí es el seno inverso del amortiguamiento. O este ángulo de acá abajo va a ser el coseno inverso del amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, si tenemos, qué sé yo, 30 grados, digamos algo así, este ángulo de aquí va a ser, o el argumento del seno va a ser 0,5, ¿no es cierto? Seno inverso de 0,5, entonces el amortiguamiento va a ser 0,5, ¿verdad? Si tenemos un ángulo de 60 grados, que es algo así, el argumento del seno en este caso va a ser 0,8, 0,86, ¿no? ¿Verdad? Entonces el amortiguamiento de este sistema va a ser 0,86, ¿no es cierto? Y otra cosa que me había olvidado de notar aquí, pero que en buena hora la recordé mientras preparaba esta clase, es que esta longitud, la magnitud de... Está difícil dibujarlo así en este diagrama que ya está muy cargado, pero la magnitud de este fasor, ¿sí? Ponlo por acá. Esa magnitud va a ser igual a omega n, a la frecuencia natural, ¿sí? Entonces miren ustedes, este de aquí es básicamente un vector que tiene una magnitud igual a omega n y tiene un ángulo igual al seno inverso de z, o coseno si toman de abajo, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, es súper importante que puedan identificar eh, estas coordenadas o esta forma de representar la ubicación de los polos o de las raíces de la ecuación diferencial en el plano de la plana. ¿Ok? Otra cosa importante que habíamos notado era que el eje de las ordenadas, el eje vertical, la coordenada es omega n multiplicado por 1 menos z cuadrado, y eso es la llamada frecuencia natural amortiguada, ¿no? Entonces, aquí hay un ojo importante, ¿no? Que la frecuencia natural amortiguada no es lo mismo que la frecuencia natural. Entonces, cuidado, se confunde, ¿no? Omega n es diferente de omega b. Y aquí está la relación, ¿no? Omega n multiplicado por 1 menos z cuadrado es igual a omega n. Entonces, la frecuencia natural amortiguada es un valor distinto de la frecuencia natural. Un poquito eh, diferente, ¿no? Eh, ¿Qué más dijimos? Entonces, habíamos dicho que yo puedo representar o puedo crear regiones, ¿no? En donde yo quiero que estén ubicados las raíces de mi ecuación diferencial, ¿no? Y eso es justamente control, ¿verdad? En control yo lo que quiero es colocar las raíces de mi ecuación diferencial en donde yo deseo para que mi sistema trabaje de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces yo había dicho que si yo tengo dos razones de amortiguamiento, por ejemplo, eh, z igual a 0,5, vamos a corregir este aquí, pongámosle aquí 0,5, ¿no? Que equivale a 30 grados, ¿no? ¿Verdad? Equivale a 30 grados, ¿no?
Y tengo una segunda, corrijamos de nuevo, 0.86, que equivale a 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo de aquí es 30 grados, este ángulo de acá es 60 grados, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, muy bien, yo quiero que la zona en donde están las raíces de mi sistema tiene que estar aquí, en esta zona pintada de azul, ¿verdad? Yo puedo colocar ahí las raíces de mi sistema en cualquier lugar que yo quisiera. Por aquí, por acá, por acá, por acá, ¿verdad? Entonces, esto de aquí se llama zona de operación o zona de... Sí, zona de operación. Zona de operación. Y esta es la primera vez que doy esta clase de esta forma, enseñándoles primero a dibujar eh, estas, estos parámetros en el plano de Laplace, ¿no es cierto? Y a identificar zonas en el plano de Laplace, porque siempre que enseño primero las fórmulas y luego las zonas, ya no paran bola las zonas y luego no se acuerdan y en el examen les va mal, ¿ya? Entonces quiero que sepan cómo estoy creando zonas en el plano de Laplace que luego voy a usar para definir eh, especificaciones de operación, ¿sí? Entonces, a esta zona de aquí, o a esta línea de aquí, se le llama línea de amortiguamiento constante 1, que es lo que pusimos en la clase pasada. A esta línea de acá va a ser línea de amortiguamiento constante 2, y yo puedo definir que mi sistema opere entre un amortiguamiento 0.5 y un amortiguamiento 0.8, ¿verdad? Por ahí quiero que esté mi sistema. No puede estar en 0.4 o 0.3, ni tampoco en 0.9. Tiene que estar ahí en el medio, o entre esas dos. ¿Sí estamos claros? Ahora bien, yo también puedo decir, ok, yo no solamente quiero que mi sistema opere entre esas dos líneas de amortiguamiento constante, sino que también quiero que el man opere entre estas dos líneas de el eje real, ¿sí? Entre estas dos líneas del eje real. Yo no solamente le estoy dando el límite de amortiguamiento, sino también le voy a dar un límite de sigma. Le voy a poner así simplemente sigma, ¿no? Que es j omega, ¿no? J, no es j, es, perdón, sigma 2 y este es un sigma 1, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿y sigma qué era igual? Sigma era igual a z por omega n, ¿verdad? Entonces, simplemente yo quiero que mi sistema esté en entre un valor z omega n 1 y z omega n 2, ¿verdad? Entonces, ahí ya la cosa cambia y yo voy a tener un sistema como este, ¿verdad? Un sistema en donde ya eh, limitado más mi región de operación. Ahora mi región de operación es solamente esto de aquí, región de operación, ¿no? Entre un sigma 1 y sigma 2. ¿Ok? Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Arriba tengo dos sigmas y abajo tengo, ¿cómo defino este sigma de acá abajo? O más bien dicho, z omega n y z omega n. Entonces arriba tengo dos zetas, este es z1, z2 y acá tengo otros dos zetas. Esto está medio raro, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, se refiere a que yo estoy definiendo que mi sistema debe operar entre un Z1 y un Z2, ¿no es cierto? Pero el Z que yo escoja es el que va a estar acá abajo. Por ejemplo, si yo escojo un Z en la mitad, ese Z es el que me va a definir este de acá abajo. ¿Ok? Y lo mismo yo puedo hacer para definir horizontalmente, ¿verdad? Yo puedo limitar mi sistema para que opere entre un valor de J omega n 1 y J omega n 2, ¿no? Y ese de ahí es el caso como que 3, de nuevo así, vamos a poner aquí, omega de 1 y omega de 2, ¿verdad? Entonces, miren, fuimos de un caso súper abierto, donde yo podía estar en cualquier zona de esta región, ¿no? A un caso un poco más cerrado, donde solamente puedo estar en este pedazo pequeño.
Y luego a un caso todavía más cerrado en donde puedo estar solamente en este pedazo de aquí. Y aún yo podría limitar más si quisiera, porque recuerden que la magnitud de este vector también es igual a j a omega d, perdón, a omega n, ¿verdad? Esta magnitud es igual a omega n. Entonces yo encima de todo podría decir, yo quiero tener un sistema con un omega n específico. Entonces esa vaina de ahí me va a limitar la región y me la va a hacer como que un pedacito de sandía, ¿no? Entonces, sí está clara o claro el concepto de lo que son regiones de operación. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a ver un poco más eh, esto en detalle cuando, o se va a aclarar un poco más de esto cuando hablemos ahorita de especificaciones transfer. ¿Ok? Ok, entonces vamos allá. Especificaciones transientes de sistemas de segundo orden. Ustedes ya vieron o ya vimos las de primer orden que eran el tiempo de asentamiento y tiempo de levantamiento, ¿no es cierto? Esas dos. Y los sistemas de segundo orden tienen algo parecido, ¿sí? Sino que no son dos, sino que son cuatro especificaciones transientes. Entonces, vamos a verlas primero de forma general y luego las definimos matemáticamente, ¿ok? Entonces, para un sistema de segundo orden subamortiguado, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Esto solo aplica para sistemas de segundo orden subamortiguado, ¿ok? Luego veremos que hay una manera de extender esto de aquí a sistemas de orden superior, pero es simplemente una eh, simplificación, digamos así. Chévere, entonces, en primera instancia, voy a mencionar que el amortiguamiento de un sistema está asociado con una especificación transiente, ¿sí? Que le voy a, le voy a abreviar ET, ¿no? Entonces, el amortiguamiento de un sistema de segundo orden, eh, de segundo orden, subamortiguado, está asociado a una especificación transiente llamada porcentaje de overshoot, o porcentaje de sobrepaso, le llaman en español, ¿no? Porcentaje de, pongámoslo en español, si quiere, sobrepaso. Yo le llamo overshoot, ¿ok? Y la variable que usamos normalmente es porcentaje o es por overshoot, ¿ok? La parte real, ¿sí? La parte real, sigma del número de Laplace S, está asociada con una especificación transiente que se llama tiempo de estabilización, que ya lo vimos en sistemas de primer orden, ¿no? Tiempo de estabilización. Estabilización. Llevamos dos, ¿no? Llevamos el primero, aquí está el segundo. El tercero, la parte imaginaria, imaginaria, eh, pongámosle omega de S, ¿sí? La parte imaginaria omega de S, está asociada con otra especificación transiente, en este caso se llama tiempo de pico, es por el tiempo en el que llega al pico de la respuesta, ¿no? Ya vamos a ver gráficamente, el pico. Y este aquí se denomina TP, y la de arriba me voy a poner la denominación TS, igual que en primer orden, ¿no? Y adicionalmente tenemos una cuarta relación entre una especificación llamada tiempo de levantamiento, que también la vimos en sistemas de primer orden, tiempo de levantamiento, T, E, R, y
el amortiguamiento, el mismo amortiguamiento, ¿no? Que a veces resulta útil también utilizar, ¿no? Porque puede haber problemas que no me necesito calcular de esta relación algo para poder calcular otra cosa después. Entonces, en resumen, el porcentaje de overshoot, el tiempo de asentamiento, el tiempo de pico y el tiempo de levantamiento, ¿no? Sirven para definir especificaciones de diseño, especificaciones de diseño para sistemas de control. Entonces, yo como ingeniero de control recibo una especificación del ingeniero diseñador de la máquina que está diseñando, del sistema, o lo que sea, y me dice, necesito un controlador para esta planta. Toma, aquí está la función de transferencia de la planta, y ese controlador debe tener un porcentaje de overshoot máximo de tanto, un tiempo de asentamiento de tanto, y un tiempo de levantamiento de tanto. O un porcentaje de overshoot entre este y este valor, y un tiempo de pico entre este y este valor. Ahí tiene que estar. ¿Okay? En esa zona tiene que estar la respuesta. Entonces yo tengo que diseñar un controlador, que ya vamos a aprender a hacer eso en pocas semanas, que exactamente me produzca que el eh, polo o la raíz de la ecuación diferencial de ese sistema esté justamente ubicada en esa zona, en una de estas zonas pintadas que viene haciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí. ¿Ok? Ok. Entonces vámonos a mirar estas especificaciones en forma gráfica para podernos ubicar, ¿no? Recuerden ustedes que la ecuación diferencial que rige eh, todo toda esta respuesta dinámica es esta de aquí, ¿verdad? La combinación entre la ecuación logarítmica, el decaimiento logarítmico y el oscilador armónico. Entonces, todo tiene relación justamente con el Z y el omega, ¿no? Todo tiene relación con Z y el omega. Y cómo están combinados estos términos, z omega n, por ejemplo, o omega n por 1 menos z cuadrado en el diagrama de Laplace, y ya vamos a ver también en las ecuaciones que vamos a definir, ¿no? Entonces, tenemos la respuesta dinámica de un sistema cualquiera, ¿no? Lo voy a asentar un poco para que se vea mejor. Este de aquí, ¿no? Es la respuesta de un sistema a una perturbación de escalón unitario. ¿Ok? Pues aquí tenemos el C final, que es justamente la unidad, ¿verdad? O sea, es un escalón unitario. Tenemos ya, tenemos una fase de crecimiento, ¿no es cierto? Tenemos una fase de sobrepaso por encima de la referencia, ¿verdad? Luego del sobrepaso tenemos una fase de oscilación hasta que al final tenemos una fase de eh, asentamiento, o que ya se queda el man en estado estable, digamos, ¿no? Y aquí está definido gráficamente qué es cada uno de las especificaciones que mencioné antes, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje de overshoot, por supuesto, va a ser el sobrepaso, ¿no? ¿Verdad? Este va a ser el porcentaje de overshoot, el porcentaje por encima de la unidad, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo uno y este man llegó a 20, a 120, tengo un 20% de overshoot, porcentaje de overshoot, ¿verdad? Si llegó a 114, 14% de overshoot. Si llegó a 150, ¿no? Súper alto, 50% de eso. ¿Sí? Aunque no lo crean, en algún examen pasado hice una pregunta de calcular el porcentaje de overshoot y no me acuerdo cuántos estudiantes tenía. Habré tenido normalmente tengo entre 30 y 40, dependiendo del semestre. Y habrán sido 30, de los 30, por lo menos
15 me preguntaron cómo calculan el porcentaje. No sabían calcular un porcentaje. No sabían qué era porcentaje. No lo podía creer. Así, les juro que no lo podía creer. Mister, Entonces, y aquí entonces, a ver, el overshoot sería el máximo, o sea, no, el ya lo final vamos a sobre el definir. Ya, máximo, o el ya lo máximo vamos a sobre el final. definir. Ya lo vamos a definir. No, solamente Sí. ahorita estoy diciéndolo generalmente, pero ya lo voy a definir formalmente en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Pero en todo caso, la anécdota termina en que me preguntaron, ¿cómo calculo el porcentaje? O sea, ¿porcentaje de qué? O sea, ¿es por encima del 100 o por debajo? No, porcentaje, simplemente porcentaje. ¿Ok? Ya, el porcentaje de overshoot es justamente esto que se pasa, que me pasa en mi computadora. Algo le Se pasa. trabó, se ve incluso al revés lo que escribió. Aguante, aguante, me voy a ir. Me va a dar la chiripiorca. Para que no se apague. Si se apague, me aguanten un ratito porque ya está creo que muriendo. Y este cable creo que está mal. Ahí fue. Ya. El cable aquí está mal. Ok, ya. Entonces, porcentaje de overshoot, la cantidad que sobrepasa, ¿no? Por encima de la referencia, en este caso del 1. El tiempo de pico, el tiempo en alcanzar el primer pico, ¿verdad? El pico máximo. Este sería el tiempo de pico, ¿verdad? El tiempo de levantamiento, en vez de el del sistema de primer orden, creo que iba desde el 2 al 90, no sé, no me acuerdo bien. Pero aquí vamos del 10 al 90, ¿sí? O sea, todo esto de aquí. Y finalmente el tiempo de asentamiento es el tiempo que le toma al sistema en llegar al 98% y mantenerse dentro del 98%, de más menos, o en este caso, más menos 2% de la referencia. Entonces, si estoy en la referencia en 1, el más menos 2 sería entre 1,02 y 0,98. Entonces, en este margen o en esta ventana, ahí tiene que mantenerse la respuesta sin salirse. Entonces, por ejemplo, aquí se sale, entonces el tiempo de asentamiento todavía no se logra. Luego vuelve a entrar y ya de ahí ya no se sale, entonces aquí es el tiempo de asentamiento. ¿Ok? Y luego voy a volver a esta gráfica para volver a explicar, ¿no? Entonces, hagamos formalmente las explicaciones del caso, ¿no? En primer lugar, el tiempo de pico, y esto está en el libro definido y cómo se obtienen estas fórmulas. Les recomiendo que, si son curiosos, vean cómo se obtienen. Me interesa más que sepan cuál es la fórmula a mí, para que puedan resolver problemas y no tanto cómo se obtiene la fórmula, pero la fórmula sale de aquí. Todas las fórmulas salen de aquí, de este cosón de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo de pico eh, simplemente es un máximo, ¿verdad? Entonces hay que derivar esta ecuación de aquí, igualar a cero la derivada, y sacar la segunda derivada y lo que sea para sacar un máximo, ¿verdad? Y sacar el valor del máximo, ¿no? Entonces lo pueden ver en el libro de Mills. Entonces el tiempo de pico está definido como pi dividido para la frecuencia natural amortiguada, básicamente, ¿no? Pi dividido para omega, ¿verdad? Entonces, claro, si es que tienen la frecuencia natural y el amortiguamiento, pueden sacar el tiempo de pico sin problema. O si yo les doy un tiempo de pico de, qué sé yo, un segundo, ¿verdad? Y ustedes tienen este parámetro o este otro parámetro, pueden sacar el que no tienen, ¿verdad? Y por ahí hay algún ejemplo que seguramente voy a hacer. El segundo, el porcentaje de overshoot, que era lo que había preguntado su compañero, ¿no? El porcentaje de overshoot es la cantidad en porcentaje, de nuevo, en porcentaje, que el pico máximo sobrepasa al valor de la referencia, ¿no? El pico máximo sobrepasa al valor de la referencia, o la entrada o la perturbación. Entonces, la referencia es este de aquí. El pico máximo sobrepasó 20%, ese es el porcentaje de overshoot, 20%. ¿Ok? Se calcula como el C máximo menos el C final dividido para el C máximo. ¿Cuál es el C?
el C, ¿verdad? Entonces este va a ser el C máximo. Aquí está, ¿no? C máximo, C final y C máximo de nuevo, ¿no? Y este lo voy a poner a pico máximo. La oscilación puede tener varios picos, ¿no? Como aquí vieron ustedes. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? La oscilación puede tener varios picos, pero el porcentaje de overshoot es el máximo pico. En este caso, este de aquí. O este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. ¿Sí? El máximo pico. ¿Ok? Mm, ok. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al porcentaje de overshoot? Ya, entonces, el C máximo se calcula reemplazando el tiempo de pico en la ecuación diferencial, básicamente la ecuación de respuesta. Y esto me va a dar una expresión 1 más E elevado a esto de aquí. ¿Ok? Ese va a ser el C máximo, o sea, el valor máximo de la respuesta. ¿No es cierto? Y entonces, para calcular el porcentaje de overshoot, básicamente lo que hago es utilizar la misma relación. Déjenme verificar únicamente que no me esté equivocando en la formulita. Mm, Aquí es Z, ¿no? Ya lo vi como que medio error. Ya, Z. ¿Sí? Entonces, reemplazo, o más bien dicho, la función exponencial la multiplico por 100. Y ese va a ser mi porcentaje, mi valor de porcentaje, o mi valor de overshoot en porcentaje, ya en tanto por ciento. ¿Sí? Y a partir del overshoot, se puede calcular también el amortiguamiento. ¿Sí? Y la fórmula para calcular el amortiguamiento es esta de aquí. De nuevo, no la voy a derivar. Pero si ustedes quieren saber de dónde sale, está indicado en el libro de Platonio, ¿no? Entonces, eh, las líneas de amortiguamiento constante que vimos en el diagrama de Laplace, esas líneas que habíamos dibujado en las regiones pintadas, ¿no? Son en realidad líneas de overshoot constante, ¿no? Entonces yo quiero tener un overshoot entre uno punto tanto y uno punto tanto, por ejemplo, ¿no? Y eso me define amortiguamiento, ¿ok? Entonces, si ustedes notan en esta gráfica de aquí, a menor amortiguamiento, ¿qué pasa? Tenemos mayor porcentaje de overshoot, ¿verdad? Menor amortiguamiento, más overshoot. Con mayor amortiguamiento, menos overshoot. Entonces, si queremos disminuir el overshoot de un sistema que está muy oscilatorio, ¿qué haríamos? A ver, ingenieros de control. Quiero disminuir el overshoot de un sistema que está muy oscilatorio. ¿Qué hago? Parametrizar. ¿Cómo? O sea, utilizar un saturador, ¿verdad? Saturación. No, utilizando esta gráfica de aquí. Si yo quiero disminuir la oscilación, el overshoot de un sistema, quiero tener poco overshoot, ¿qué tengo que aumentarle al sistema? Tengo que aumentarle amortiguamiento, ¿no? Tengo que aumentarle damping, ¿no es cierto? Entonces, por eh, ejemplo, si quiero disminuir el overshoot de un sistema muy oscilatorio, aumento damping, ¿verdad? Aumento el damping. Le agrego damping al sistema. ¿Ok? Bacán. El siguiente parámetro o la siguiente especificación transiente es el tiempo de asentamiento, ¿sí? Que es similar al del sistema de primer orden, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que la fórmula es diferente, ¿verdad? El concepto es similar, pero la fórmula cambia, porque obviamente la ecuación, la función de transferencia es otra, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, el tiempo de asentamiento es el tiempo en que la respuesta alcanza un 2% de error con respecto al valor final. Con respecto al valor final. ¿Ok? Entonces, la definición de este parámetro, el tiempo de asentamiento, es igual al logaritmo, al negativo del logaritmo de 0,02 por raíz cuadrada de menos z cuadrado dividido para z negativo. Y esta, como ustedes ven, es una fórmula un poco en donde no hay nada más que calcular, o más bien dicho, en donde los valores de z pueden tomar únicamente ciertos valores, ¿verdad? Z está entre 0 y 1 en este caso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos al numerador de esta expresión, ¿no? Este numerador puede cambiar de 3,91 a 4,74 cuando variamos z de 0 a 0,9, ¿no? Que es el rango que nos interesa, ¿verdad? Más de 9 es ya casi sobreamortiguado, ¿no? Entonces, para sistemas de 0 a 0,9, el numerador siempre, el numerador está entre esos dos valores, ¿verdad? Y usualmente muchos autores consideran este parámetro o esta especificación como igual a 4 dividido para z omega. Algunos le ponen 4,2, algunos le ponen 4. Esos dos son los que más he visto, 4,2 y 4. ¿No? Nosotros vamos a mantener con 4. ¿Ok? Y es una aproximación bastante buena. Veamos ahora el tiempo de levantamiento. Este es el tiempo que le toma al sistema pasar del 10 al 90% de su valor final, ¿no? Que fue lo que marqué en la diapositiva. Y usualmente, eh, usualmente no se lo calcula porque no hay una relación. Entonces, no existe relación analítica para calcular este parámetro. Analítica. Pero hay una relación obtenida numéricamente, que es básicamente una gráfica. ¿Ok? Y esta de aquí es la gráfica, que es básicamente una relación entre el tiempo de levantamiento normalizado para la frecuencia natural con respecto a el amortiguamiento, ¿no? Entonces aquí en el eje de las ordenadas tenemos el tiempo de levantamiento normalizado con la frecuencia natural, ¿no? Y en el eje de las ordenadas tenemos, perdón, y en el eje de las abscisas tenemos el amortiguamiento Z, ¿no? Entonces si queremos eh, calcular el tiempo de levantamiento para un amortiguamiento de 0,5, pues aquí simplemente saco este valor, 1,6, y eso es el tiempo de levantamiento multiplicado por la frecuencia natural. Entonces tengo que usar la frecuencia natural para calcular ese tiempo, ¿no? Y esta gráfica también va a ser parte del formulario que van a tener para su examen, en el caso de que la necesiten. ¿Ok? Entonces, ahora una vez que tenemos eh, ya aprendido qué son esas especificaciones transientes y cuáles son sus fórmulas, ahora sí podemos volver a estos diagramas de regiones, ¿verdad? Y podemos colocar eh, de nuevo las, digamos, coordenadas o los aspectos geométricos de este diagrama, ¿verdad? Entonces aquí teníamos que esto era más j omega n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado, y esto era igual a j omega d, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que es j omega d. Por acá teníamos seno a la menos 1 de z. Por acá teníamos que este vector era
igual a omega n, ¿no es cierto? Acá en el eje horizontal, o en el eje real, teníamos que esto era menos z omega n, o lo que es lo mismo, menos sigma, ¿se entiende? ¿Quieren? Mm, y nada más, ¿verdad? Entonces, resulta que esas regiones que nosotros dibujamos hace un ratito tienen relación con estas líneas que hicimos, ¿no es cierto? Las líneas inclinadas tienen relación con el porcentaje de overshoot, las líneas horizontales tienen relación con el tiempo de pico y las líneas verticales tienen relación con el tiempo de estabilización, ¿sí? Entonces, mediante especificaciones transientes, puedo definir eh, exactamente, exactamente la ubicación de las raíces de la ecuación diferencial ordinaria para CDT en el plano de la clase. ¿Sí? Y ahí, seguramente en la tarea va a haber problemas sobre esto, ¿cierto? Entonces, aquí está cómo se ve la respuesta en el tiempo, del lado izquierdo, y cómo varían la ubicación de los polos en el lado derecho, ¿no? Entonces, para este primer caso, ah, tenemos un sistema que tiene, um, oh, perdón, estoy tratando de ver, no alcanzo a leer, déjame ver. Un sistema que tiene los polos con la parte real constante, ¿no? Entonces, este primer caso es parte real constante, parte real constante, ¿sí? Y la parte real es signo sub d, en este caso, ¿no? Entonces, la parte real constante me va a dar, por supuesto, un decaimiento constante, ¿verdad? Porque la ubicación de la parte real de la raíz, ¿no? Es la que me va a definir el coeficiente de la función exponencial, el coeficiente de la función logarítmica e. ¿Verdad? Entonces, como este no cambia, va a ser e a la menos algo, lo que sea, e a la menos 2, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la respuesta, ¿no? Si es que es esta que es muy rápida, o esta de aquí que es menos rápida, o esta tercera que es más lenta. Sin embargo, a pesar de que son diferentes respuestas, la envolvente va a ser la misma, porque es el mismo decaimiento, ¿sí? Entonces, aquí dice la misma envolvente, ¿ya? Entonces, este aquí es el caso de eh, tiempo de asentamiento constante, ¿ok? Entonces, pongámosle aquí, tiempo de asentamiento constante. Pongámosle TS, TS constante, ¿ok? El segundo caso es el caso en donde tenemos esta coordenada de aquí, la coordenada imaginaria constante, ¿verdad? Pero la coordenada real se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Constante, vamos a tener constante la frecuencia amortiguada, ¿sí? La frecuencia amortiguada. Es decir, este valor de aquí, omega sub d, va a ser siempre el mismo para cualquier caso. Y lo que va a cambiar es el decaimiento, ¿verdad? Porque va a tener un decaimiento así, pero acá va a tener un decaimiento más rápido, porque estoy más alejado, ¿verdad? Entonces, este segundo va a ser tiempo de pico constante. Y finalmente, para el tercero, vamos a tener las líneas que habíamos dibujado primeritas, estas líneas de amortiguamiento constante, en donde, dependiendo de si estoy más lejos del origen, lo que va a cambiar es la velocidad de mi sistema, ¿verdad? Va a decaer más rápido o va a decaer más lento, pero el overshoot va a ser siempre el mismo. Miren ustedes.
el mismo overshoot. Entonces, este tercer caso es porcentaje de overshoot constante. Entonces, ustedes entienden y dominan este diagrama de aquí. Pueden entender fácilmente lo que son regiones de operación, lo que es un tema importante, lo que son problemas. ¿Alguna pregunta? Bacán. Entonces, hagamos la pausa de los 5 minutitos, más bien temprano que tarde. Por favor, me hacen acuerdo de grabar cuando volvamos, ¿ok? Ok, este es el ejemplo 4.6 del libro del profe Nis. Y dice, el diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 420, hallar z, omega n, tiempo de pico, porcentaje de overshoot y tiempo de asentamiento. Esto está extremadamente pequeño. A ver si se puede ver mejor ahí. Esto es lo que nos piden, ¿no? Entonces, este está súper fácil, ¿verdad? Nos dan las coordenadas, ¿no es cierto? En el plano de Laplace, este es el plano de Laplace, entonces tenemos -3 es la coordenada real, menos sigma sub d, y 7 es la coordenada imaginaria, j omega d, ¿verdad? Entonces, pongamos aquí solución. Tenemos que sigma sub d es igual a -3, esto es igual a menos z omega n, ¿no verdad? Y pongámosle directamente omega sub d es igual a 7. Y esto era igual a omega n por la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. ¿Sí, no es cierto? Entonces, nosotros sabemos, ¿qué sabemos de la inclinación de esta línea de aquí? Sabemos que esa inclinación está asociada con el amortiguamiento, ¿verdad? Tenemos aquí el profe Nis, le pone teta a este ángulo. A mí me gusta ponerle el de arriba, pero no importa, pongámosle este aquí alfa si quiere, ¿no? Entonces, yo puedo calcular ese ángulo por medio de Pitágoras porque tengo ambas coordenadas de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, por aquí voy a tener esto. eh, y la tangente de alfa, ¿no es cierto? La tangente de alfa va a ser igual a 7 sobre 3, ¿verdad? No me equivoco, ¿sí? Esto va a ser, Sería, sería 3 sobre 7. Sí, mister, sería 3 Sería, sobre 7 sí, sería 3 en sobre teta 7. sería, tres sobre en 7. teta sería 7 sobre 3. Ya, ya, totalmente. 3 sobre 7. ¿Y esto a cuánto me da igual? Bueno, saquemos 3 dividido por 7. 0.42. 8, ¿verdad? Entonces ese ángulo, ya, entonces eso de ella es el amortiguamiento, ¿verdad? 0.42. Sería el arco tangente de alfa. El arco tangente, sí, espérate, estoy viendo, lo que pasa es que este problema lo hace por el otro lado el profesor Nis. No, estoy bien, sí, 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 está bien.
El amortiguamiento de este sistema es 0.4, ¿no? O sea, el amortiguamiento del sistema es el ángulo El amortiguamiento del sistema entre... es, a ver, el ángulo es igual al seno a la menos uno de alfa. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, Ajá. lo que tengo que calcular es el ángulo, ¿no es cierto? Y a ese ángulo sacarle el seno a la menos uno, ¿verdad? Así es. Entonces, la tangente de alfa es igual a 3 séptimos. Entonces, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de esto de aquí, ¿verdad? ¿No me equivoco? ¿Ya lo hice bien o lo sigo mal? Entonces, Sí, ese sería el ángulo. a la tangente de punto 42. Y esto aquí lo tengo que cambiar a grados. Rapidez, 23.2. porque si no mal me da mal. ¿Cuánto te dio? 23.2. 23.2. Ahí me dio 22. Pero bueno. Pongámosle 23, ¿no? ¿Sí? Entonces, el seno a lo menos uno de 22 Ay, Dios mío. 23.2. ¿Cuánto les dio? Pues Sale error. Salió error, profe. Es que es mayor a 1. No puede ser. Seno de, eso le da un imaginario. Mm, el seno de 23. ¿Cuánto es el seno de 23? Seno menos 1. El coseno de 23. Seno a la menos uno de Está. 23. Eso me pasa por hacer problemas que no practico. Parecía fácil, pero... A ver, 23. El seno 23 es 0.39, pero usted había puesto el arcoseno, seno a la menos 1. Eso está mal. Eso está mal, claro. Ese ahí sale error. Claro, seno de 23 es 0.39. Sí, 0.3939. Ok, 0.39. Entonces, este de aquí es el amortiguamiento. ¿Ok? 0.39. ¿Sí? Y una vez que tenemos el amortiguamiento, podemos calcular la frecuencia natural como sacando esta distancia de acá, ¿verdad? Esa distancia también la podemos calcular utilizando Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, el amortiguamiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 cuadrados más 3 cuadrados, ¿verdad? ¿Sí, no? Esto da 7.16. Siempre que utilicemos una fórmula para calcular una frecuencia natural, esa frecuencia va a estar en radianes por segundo. ¿Ok? Entonces este sería el segundo resultado, 7.16, la frecuencia natural. ¿Ok? 7.16 o 61. 61. Gracias. Y lo demás es simplemente aplicar las fórmulas utilizando estos dos parámetros, ¿no? Entonces, el tiempo de pico, la fórmula es pi sobre omega d, que es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Esto, si aplican, si reemplazan aquí los valores, les va a dar 0.45 segundos, ¿sí? Porcentaje de overshoot, que es la fórmula como que más elaborada, pero es fácil, ¿no? Si es que lo hacen bien.
a la menos z pi dividido para raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Esto les va a dar i por 100, ¿no? I por 100. Por esto. Perdón, ¿el Z de dónde salía de la... O sea, ¿Cómo? ¿el Z de dónde se lo saca? Aquí está z. O sea, en el ejercicio. Ese sería, o sea, Este de aquí. el Z es del amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, eso, Bien. con eso ya saco todo, el pico, el overshoot Ajá. Con eso y el asentamiento. Z y el omega n. Con esos dos. Z y omega n. ¿Ok? Este Ok, muy bien. 26%, ¿no es cierto? Y el último, el tiempo de asentamiento, también es otra fórmula, ¿no? 4 dividido para sigma d, que es lo mismo que 4 dividido para z omega n, más omega n, es omega d. Esto me da 4 tercios igual a 1,33. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este está en el libro del profe Nis, y lo único que nos confundimos, o al menos yo me confundí, es que el profe lo hace con este ángulo de acá, y a mí me gusta hacerlo con este ángulo de acá. Pero si lo hacen con el ángulo de acá, es con el coseno. Si lo hacen con el ángulo de acá arriba, es con el seno. Pero la formulación es la misma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, podría borrar el menos uno, el seno del menos uno, o sea, el menos uno del gráfico, para cuando se nos pase el PDF no confundirnos Así. con seno de alfa. Eso quieres que... Ya lo borré. Ahí, así quieres que lo pase. O sea, solo era como borrar el menos uno para no confundirse, porque estaba seno a la menos uno. O sea, el seno a la menos uno de... a ver, la confusión es esta de aquí. Ya sé cuál es la confusión. Alfa es igual al seno a la menos uno de z. ¿Sí? Esa era la confusión. Entonces, lo que queríamos calcular era z a partir de alfa, que lo calculamos con Pitágoras, y de ahí simplemente obtuvimos z. ¿Ahora está más claro? Sí, muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ti por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bacán. Traten de hacer el 4,7, que es combinar este de aquí, ¿no? Que es combinar eh, un problema de modelado con un problema de especificaciones transientes en donde me piden encontrar J y D para tener un 20% de overshoot, un tiempo de asentamiento de 2 segundos y para una entrada de escalón unitaria de torque. ¿Ok? Igual, está resuelto en el libro. ¿Ok? Así que no deberían tener ningún problema. Estos son problemas tipo tarea y eventualmente tipo examen, ¿no es cierto? ¿Alguna? Mister, en el examen generalmente nos dan que la gráfica y nos pide sacar los tiempos y porcentajes. Hemos hecho de todo en el examen, así que puede ser cualquier cosa. A veces damos de la gráfica y pedimos los parámetros, a veces damos los parámetros y pedimos otras cosas, en fin, ¿no? O- Siempre le damos la vuelta a los problemas. A veces pedimos, como tú bien dices, en una dirección, a veces pedimos en otra dirección, ¿no? Así que, pero normalmente sacamos los problemas de las tareas con un poquito más de dificultad o del libro del profe Nis, a veces usamos el libro del profe Dorf. No rebuscamos mucho los problemas en realidad y la mayoría de veces que hacemos problemas, o no la mayoría de veces,
La mayoría de problemas que hacemos para los exámenes son problemas que no son tan largos de resolver, ¿no? O sea, creo que en los 8 semestres que he dado esta clase, el problema más largo ha sido de 2 páginas, pero que, que se nos fue la mano, claro. Normalmente son problemas de media carilla, la resolución. Súper sencillo, ¿no? Pero a veces no lo ven y se van por otro lado. Bacán, ¿alguna otra pregunta? Entonces, empecemos a mirar el tema de estabilidad, ¿sí? Que es lo que viene después en el programa, ¿no? Entonces, estabilidad es una propiedad súper importante de los sistemas dinámicos, ¿no es cierto? En el sentido de que necesitamos que un sistema sea estable para poderlo controlar, ¿ya? O más bien dicho, es ideal que un sistema sea estable para poderlo controlar. No necesariamente todos los sistemas son estables, ¿no es cierto? Pero es ideal que un sistema sea estable. ¿Qué significa que sea estable? Ya vamos a ver exactamente qué es, pero básicamente que el sistema eh, se comporte bien, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una señal de entrada, ¿no es cierto? Llamémosle la señal de entrada, la señal de color rojo, que es acotada. ¿Qué significa acotada? Que está dentro de unos bordes, ¿no es cierto? Dentro de unos límites, ¿no? La señal de salida, en este caso la señal azul, también debe ser acotada. En ese caso, el sistema es estable, ¿no? Por ejemplo, si la entrada es la roja, ¿verdad? Y la salida, la que sigue a la roja, en este caso es la azul finita, a pesar de que hay un delay, ¿no? O una demora entre la entrada y la salida, sin embargo, la salida igual está dentro de los límites establecidos para este caso, ¿no? Pero si la salida es la azul gorda o la azul oscura, ¿no? Miren ustedes que se sale de los límites, ¿no? Entonces, esta es una señal que no es estable, ¿ok? Um, entonces, el sistema es estable si su respuesta natural decae a cero cuando t es infinito. O sea, cuando t es, digamos, estado estable, ¿no? En t infinito. Y el sistema va a ser inestable si la respuesta natural crece sin límite en t infinito. O sea, este caso de aquí, ¿no? El caso de la línea oscura. Existe un estado intermedio, llamémoslo así, que se llama marginalmente estable, ¿sí? Y el caso del marginalmente estable es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Como dice la gente. Marginalmente estable, si es que no crece ni decrece, ¿ya? Sino que se mantiene oscilando eh, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el sistema no amortiguado es un sistema marginalmente estable, ¿sí? El sistema amortiguado es un sistema estable. Cualquier amortiguado, subamortiguado, todos los que decaen son estables, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es un decaimiento en el tiempo, como lo que vemos acá, ¿no? Ven ustedes en el tiempo, vamos decayendo hasta que llegamos a cero, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un sistema inestable? Vamos a tener un sistema que crece indefinidamente en el tiempo y llega a infinito, ¿no? Y en MATLAB es muy común cuando hacemos simulación de sistemas, cuando estamos integrando sistemas dinámicos, si tenemos algo mal en la formulación, sobre todo en Simulink, si tenemos algo mal en la formulación, la integración es inestable, y ustedes pueden ver pues que está en el resultado de MATLAB, ustedes ven que comienza y se hace para arriba y luego llega al infinito, ¿no? Y tienen una amplitud de 1 por 10 a la 150, ¿no? Entonces ahí se puede ver la inestabilidad de, la solución, ¿no?
Entonces, para verificar esto, miremos la respuesta general de un sistema subamortiguado con la ecuación general que ya hemos visto, ¿no? Que es la misma que ya definimos al inicio de la clase y para poder ver esta respuesta de aquí, ¿no? Entonces, en este caso, en que la envolvente es decayente o decae, ¿no? El exponencial es e a la menos z omega por t, ¿sí? Y en el caso de que tenemos una respuesta creciente, la exponencial obviamente va a ser e a la más z omega por t. Si ustedes son curiosos o son observadores, se van a dar cuenta que aquí tenemos e a la menos algo, ¿verdad? Y acá tenemos e a la más algo. ¿Qué significa este e a la menos algo y e a la más algo en el plano de Laplace? El plano de Laplace es Sería uno en el lado positivo y otro en el lado negativo de los uno imaginarios. positivo y otro en lado negativo. Muchas gracias. Correcto. ¿Cómo te llamas? Varios han David participado. Castillo. Sí, gracias. Ahí los que participan me ponen un mensajito en el chat para no olvidarme de apuntar. Ya, entonces sí, efectivamente, el E a la E positivo y E a la algo negativo me van a definir la posición de esas raíces en el plano de Laplace, del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Entonces la estabilidad está definida por el signo de la exponencial, es decir, el más z omega n t o menos z n omega t. Entonces el más z n omega t va a ser inestable y el menos z n omega t va a ser estable, ¿no? En el diagrama de Laplace, la estabilidad está definida por la posición de los polos en el diagrama, básicamente, ¿no? Si los polos están en el lado derecho, son inestables. El lado derecho se llama semiplano derecho, ¿no? El lado derecho se llama semiplano derecho. Plano derecho. Y se abrevia SPD. Y si están del lado izquierdo, van a ser estables. Este se abrevia semiplano izquierdo. Izquierdo. Y se abrevia SPI. En español, ¿no? En inglés es HP, right hand plane, y LHP, left hand plane. Entonces, aquí está un plano de Laplace pintado, ¿verdad? El lado rojo es el lado inestable, semiplano derecho, ¿no? Este de acá. Y el lado verde es el lado estable, semiplano izquierdo. Eh, los polos en el lado verde van a ser estables o van a hacer que la respuesta del sistema sea estable. Los polos en el lado derecho van a hacer que el sistema sea inestable. Y esto de aquí, más o menos ya lo había presentado yo en una gráfica anterior, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes. Este de aquí, ¿no? Aquí tenemos el lado izquierdo, left hand plane, y acá right hand plane. Y lo que está del lado derecho, como ustedes pueden ver, crece eh, inestablemente. Aquí estamos creciendo inесtablemente. Y lo que está del lado izquierdo decrece, ¿verdad? Crece hacia cero, ¿verdad? Y por supuesto, lo que está en toda la mitad en medio, como dicen en Montubio, va a ser marginalmente estable, ¿no es cierto? Esos son casos marginalmente estables. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mister, ¿puede volver a la anterior imagen? A la de los... Sí, claro. es- O sea, donde mostró eso. Ahí. Y si fuese, por ejemplo, una recta en el lado negativo, sería igual del lado derecho, ¿o no? O sea, como la que está, por ejemplo, a mitad. Como está La que aquí. es la que es una recta, sí, constante. Y si fuese en el lado negativo, sería igual inestable. Este de aquí corresponde al polo en cero.
Pero entonces simplemente es Ahí. una, Ok, res- ok. una respuesta O constante. sea, una constante siempre está en cero, entonces, hablando de temas de la novela Laplace. Claro, porque lo que tienes es No cero, hay, cero no real, hay, cero imaginario, o sea, no hay raíz. claro, ok, comprendo. Es una Gracias. constante, es una respuesta constante en el tiempo. Este de aquí es básicamente tu entrada, o sea, uno, o el escalón unitario, o lo que sea, ¿no? O sea, a eso se refiere. No, no hay respuesta. Ok, Am, Chévere, entonces yo creo que dejémoslo aquí porque ya la siguiente diapositiva es el criterio de estabilidad y esto de aquí ya requiere como que una clase completa. Entonces ya definimos estabilidad, ya sabemos qué es el semiplano derecho, semiplano izquierdo. Y la siguiente clase lo que vamos a hacer es formalmente introducir el tópico de criterio de estabilidad, que ya es una formulación o una metodología matemática para determinar la estabilidad de un sistema de control. ¿Ok? Entonces, no se olviden de leer, de hacer la tarea. Si tienen preguntas, si saben, pueden siempre preguntarme o si no, al ayudante. Y con ustedes nos vemos. A ver, antes de que me vaya, déjenme dejar de grabar.